Hola amigos de Atenea, nuevamente os presento una entrevista. Hoy os quiero presentar a mi compañera Glacibel Ruiz, aunque todos la llamamos Gauri, es su nombre espiritual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gauri? Muy bien, muchas gracias. Te Encantada. agradezco muchísimo que quieras compartir un ratito conmigo para seguir dándole contenido al canal de Atenea y siempre con temas que nos enriquecen, que nos ayudan en nuestro, uy, perdón, en nuestro crecimiento personal. Ujú. Y hoy quiero que estés aquí como compañera de yoga. Eres compañera también de nuestra sangha, nuestra querida sangha de yoga Rajasya con nuestro maestro Gustavo Arjuna. Sí. Y, y entonces he pensado en ti, puesto que compartimos también el año pasado el viaje a India, fuiste Ujú. una excelente compañera, siempre pendiente de todos nosotros, también compartiendo tu conocimiento de India, pues es una de las cosas que también quiero que nos cuentes. Has vivido allí, entonces Ujú. tenías más experiencia que los que íbamos la primera vez Ujú. y es uno de los motivos por los que también quiero que participes en el canal, porque todas estas cosas nos interesan Claro. a los que estamos aquí en este camino. Así que Muy te bien. cedo la palabra Ujú. y cuéntanos si quieres partir desde tu experiencia en India o Ujú. también decir que tienes tu propio centro en Madrid, centro de yoga Ananda, y también impartes clases, lógicamente. Sí. Bueno, Cuéntanos, vamos a empezar cuéntanos. por lo más viejo, por India, por lo más Muy bien, antiguo. muy bien. Em, sí, yo vivía aquí en Madrid hace ya de varios años que salí. Yo soy originalmente de Venezuela y salí hace varios años y me vine a vivir a España. Entonces, estando aquí en España, siempre tuve la inquietud, la idea de hacer servicio, porque ya había hecho algunas actividades en Venezuela, y entonces quería seguir, continuar con esa labor en India. Entonces, apliqué para varias ONGs y en su momento, pues ninguna me aceptó porque no tenía el perfil que en ese momento se requería, ¿no? Mi inglés era muy básico y mi profesión no era la que se requería tampoco. Entonces, bueno, pasó el tiempo y ya después de haber abandonado la idea de ir a la India, conocí a mi actual marido, a mi esposo José, y estando con él le salió una oportunidad de trabajo en India. Entonces, él estaba un poco preocupado porque no sabía cómo me lo iba a tomar y yo le dije, me preguntó que si no quería, que si me quería ir a la India, que yo le dije, claro, si eso es lo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues encantada me fui. Eso fue hace ya en el 2007 y fue hace ya bastantes años. Con lo cual, bueno, para mí India siempre ha sido no sé, una segunda casa. Yo me sentí muy cómoda desde el primer día. No sé si por venir de Latinoamérica, que se nos hace un poco más fácil todo aquel caos, ¿no? Toda aquella locura, pero yo estaba muy feliz y siempre lo estuve. Ujú. Y apenas pude, porque también no estaba en los planes salir embarazada de una vez, pero apenas pude, comencé a investigar dónde podía comenzar a hacer mi trabajo de servicio, que era lo que más me motivaba. Ujú. Y bueno, luego investigando conseguí al padre Ravindra que te presenté cuando estuvimos en Sí. India y Ujú. entonces comencé por allí a hacer mi labor de servicio. Ya yo venía trabajando con lo de la meditación y todo, pero no era hatha yogi, yo no hacía yoga. Entonces intenté en India probar, pero yo tengo varias historias de salud previas y entonces salía, la verdad, un poco frustrada de cada clase, de cada sitio y abandoné muchísimas veces, muchas.
me dolía la espalda, tengo una protusión en la L5-S1. Yo nunca fui de gimnasio, con lo cual tenía que ir probando, probando, hasta que finalmente cuando me mudé a Hyderabad, a otra ciudad, estando viviendo allí, conocí una persona que era fisioterapeuta y además profesor de yoga, me ayudó a recomponerme, como digo yo, a establecerme y a entender un poco qué era lo que pasaba con mi cuerpo. Y después empecé a ya asistir a clases regulares y bueno, a partir de ahí ya, a pesar de todo el sufrimiento que me ocasionaba hacer la práctica, porque la verdad, yo siempre le comento a mis alumnos, si yo en ese momento hubiese pensado remotamente, si que hubiese habido una pequeña posibilidad de que yo me iba a convertir en profesora de yoga, me podía haber grabado para que la gente se diera cuenta de lo mala que era yo haciendo posturas asanas. Y entonces, si alguien me hubiese visto por un huequito, no hubiesen apostado en mí absolutamente nada. Pero soy muy terca y yo fui construyendo, construyendo y encontrando y haciendo y procurando y practicando y entonces pues seguí y allí mismo en India obtuve mi primera certificación por el ánimo de mi propia profesora y de mi marido José. Y nada, pues aquí Cuánto me estoy. alegro de que comentes ese aspecto, Ujú, porque yo habitualmente les tengo que comentar a mis alumnos que si yo he pasado por ahí, he ujú, vivido esa experiencia. Yo ujú. tampoco sabía, a mí también me costaba. ¿Sabes qué importante es transmitirles eso también? ¿Sabes? Así que me gusta mucho me alegra de que lo comentes. Sí, Sí, sí. sí, porque a veces las personas que están de alumnos creen que uno, porque está aquí, está todo perfecto, o que venga porque tú lo haces, pero claro, por eso yo cuento mucho de mis cosas y entiendo mucho, yo les digo, yo vengo desde el dolor y yo sé lo que es ese dolor. Ujú. Entonces, quizá por ese entendimiento yo pues intento, ¿no? Ponerme otra vez en su lugar, porque también procuro que no se me olvide de dónde vengo. Exacto. Es importante que recordarlo constantemente cómo era yo, cómo me sentía yo, lo perdida que andaba yo. Y entonces intento recordarlo constantemente para poder que ellos sientan esa cercanía, ¿no? Y además contarles, ¿no? Ujú. De mis cosas. Y entonces, bueno, eso me ha ayudado a tener mayor entendimiento, me ha ayudado a no ver la práctica desde el logro del fitness o del logro del ejercicio, sino de ver la transformación que ha ido ocurriendo en mí a través de todos los años, a través de todo este tiempo. Sí, y Tal a no como la perder la estoy. humildad, ¿verdad? A no Eso perder la es, humildad, que eso nos eso, centra muchísimo. Sí, eso sí, es. sí. Sí, sí, Ujú. sí. Entonces, pues ha sido una maravilla porque en estos días les contaba a los alumnos, por ejemplo, una anécdota de que cuando por fin logré decir sasana o la parada de cabeza, yo me sentía, wow, qué bien, ¿no? Yo no me imaginé que yo iba a poder hacer esas cosas. Entonces, hubo un día que un canal de televisión de allí local, bueno, de la India, no sé exactamente, no recuerdo, querían grabar al estudio de mi profesora porque era muy famoso allí en Hyderabad. Y entonces ella me puso a mí delante y así como los alumnos como que más hacían la parada de cabeza, vamos a ponernos delante porque vamos a hacer la práctica mientras ellos graban y les vamos a filmar y tal, y yo delante, ¿no? Entonces estamos con los cables, los camarógrafos, las luces, todo lo que esto implicaba y haciendo la parada de cabeza, efectivamente, me doy una caída ¡Ah! espectacular. No me Eso digas. sonó, vamos, sonó el suelo como si se hubiese caído una bomba. Los nervios del directo, ¿no? Sí, quizás me distrajo tanta cosa, pero la cuestión fue que yo lo que hice fue sonreírme y me reí como que, ¿sabes? De verdad no me importaba. Y Ujú, dije, wow, qué bien. O sea, me encantó porque dije, en ese momento me di cuenta que había aprendido, que algo había aprendido, que el yoga ujú. realmente me había transformado. Porque vengo de ser una persona muy estricta, muy dura conmigo misma.
no es que me lo haya quitado al 100%, pero cuando yo tocaba flauta transversa en la Orquesta Sinfónica en Venezuela, Ujú. yo nunca estaba contenta con lo que hacía. Para mí nunca nada sonaba bien y nunca estaba feliz. Entonces, ese día cuando me caí y me vi y vi las cámaras y mi profe me dijo, es ok, o sea, no pasa nada, está bien. Ujú. Entonces yo dije, y me di cuenta que yo también me sentía bien conmigo misma. La clase de antes se hubiera castigado, se hubiera horrorizado, quizás hasta hubiese abandonado, hubiera salido corriendo de allí, pero no, no pasó. Y entonces eso me enseñó muchas cosas y me dije, bueno, venga, vamos bien. No está Claro que tan sí, mal te la cosa. liberaste en ese momento del ego. Sí, por lo menos en ese momento fue Sí, así. sí, Entonces me sentí bastante bien, la verdad. qué Ujú, bueno, qué bueno. sí, sí. Y Cuántas bueno, cosas, ¿no? Podemos aprender de nosotros mismos, ¿no? Es increíble. sí, Ujú, sí, sí, sí. En estos días, recordando la historia de, bueno, por lo menos la que he leído, hay una postura que se llama Matsyasana, y ujú. es la historia de cómo Shiva enseña a este que era un pez. O sea, bueno, no le enseña, él está enseñando a su mujer, a Parvati, todas las enseñanzas del yoga, y el pececito estaba escuchando las enseñanzas de Shiva. Y él quiso nadar, ¿no? Y alejarse, y para divulgar aquello, ¿no? Y le parecía maravilloso, y entonces Shiva lo ve y lo quiere atrapar y detener, pero al final como que lo deja ir. Pero el pececito iba nadando, iba como repitiendo la enseñanza, nadando, repitiéndola para sí mismo, ¿no? Para que como quizás para que no se le olvidara, no sé. Y cuando llega a la orilla, se da cuenta, se transforma, se da cuenta de que ya no es un pez, sino un ser humano, ¿no? Un hombre, que era el Ajá. sabio Matías. Ujú. Entonces, esa historia la volví a repasar porque me gusta a veces contarles historias a los alumnos y, y les digo, me encantó volverla a repasar porque es lo que básicamente ocurrió conmigo y que sigue ocurriendo, porque esto no termina nunca, ¿no? Sigue ocurriendo esta transformación constante y digo, wow, qué bonito, esto fue lo que me pasó a mí y eso fue lo que el pececito, sin darse cuenta, o quizás la enseñanza más importante que hay detrás de esta historia, de esta leyenda, es eso, ¿no? De que como el yoga te va transformando y mientras vas haciendo con esa constancia y esa práctica, pues vas dejando que eso ocurra, ¿no? Y te cambia por completo. Exactamente, sí, sí. Ujú. Y nos tenemos que dar tiempo. Sí. Yo siento una gran evolución también en mí desde que empecé. Empecé en una escuela en la que nos dijeron a todos desde el primer día practicar, dar clase al vecino, al primo, a quien sea. Ujú, Practicar, practicar, practicar. Esencial, esencial. ujú, Te vas soltando, vas descubriendo lo que puedes, lo que no puedes todavía, pero puedes ir alcanzando ujú. y es bonito cuando lo alcanzas. Muy bonito. Eso, eso Sí, sí, es. sí. Es Sí, estupendo. es definitivo porque por muchos libros que puedas leer, por mucha teoría que puedas tener, si abres la mente y estás en la esterilla, la misma esterilla te va a ir contando, ¿no? Ujú. Te va a ir mostrando lo que el cuerpo va sintiendo y lo que vas aprendiendo. Lo importante es Sí. mantenerse ahí abierto y ir constantemente en ese entendimiento, ¿no? Y en esa claridad. Ujú. Sí. Mira, al hilo de lo que dices, he Ujú. copiado una frase que has dicho tú, te la voy a leer, la tengo aquí. Ah, sí. La mente se anticipa y no permite que ocurra algo durante y después del asana. Tenemos que estar en esa meditación constante, tanto en el Ujú. asana como fuera del asana. Quiero decir, cuando estamos meditando, ¿no? O sea, porque a nivel global se entiende la meditación como el único momento en el que tenemos que meditar, Eso es. contemplar lo que sea, ese Es- concepto que tenemos. No, 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 es que la mente no para nunca. Tenemos que Eso es estar verdad. atentas en el asana, enseñarle ese concepto a través de la respiración a los alumnos. Ujú. Y Últimamente, justamente en eso ando, en las clases ahora, justamente porque
la gente cuando una vez que aprende una secuencia o unas posturas o saben que lo que yo voy a decir, se anticipan. Y yo a propósito les cambio para volverlos a regresar. Y entonces claro, en estos días les he puesto, por ejemplo, una práctica muy sencilla, que era antes de hacer la postura de la cobra, porque la gente estaba con las manos listas, la cabeza así como pendiente, ya va a decir Bhujangasana o sí. postura de la cobra, me voy a levantar. Entonces yo les digo, no, baja la frente al suelo, baja la Ujú, frente y deja que por un instante ese ego, esa mente que se anticipa, repose. Un segundo, dos, los que sean. Reposa y en la postura. Dale, deja el ego que está ahí construyendo del hacer, ¿no? Del querer hacer mucho. Baja la cabeza, cierra tus ojos y entonces desde ahí levanta tu cabeza y abre tu corazón, pero hazlo desde allí, ¿no? Desde esa conciencia. Y los tengo exacto. así a todos, a cada rato. Es momento, porque los veo como en automático ya de una vez que estamos. Claro, 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 claro. Hay que perder esa... Sí, claro, yo les digo, es que no venís a una gimnasia. sí, Es que esto no es gimnasia. Es ya. que tenéis que entender que venís a escuchar vuestro cuerpo, a sentir qué sucede con cada asana. Es Lo darse que pasa es que tiempo y reposar todo lo que se aprende en la clase de yoga, ¿no? Que hay mucho disfrute. estímulo, Mm, estamos como muy acostumbrados al estímulo y muy poco acostumbrados a esa observación de por qué voy a... Solamente aquello que es relevante, duele, que duela o que moleste, lo vemos. Pero lo más sutil, lo más pequeñito, no. Yo le digo siempre a la gente, eso es igual que la gente mala. Los que llamamos malos son los que hacen más ruido y son los que vemos. Y mm, eso hace que la mente de nuestra piense que los malos son muchos. ujú, Pero ¿por qué los otros, los que están más calladitos, no los vemos? Pues igual es nuestro cuerpo. Entonces esas sensaciones que no son dolores, hay que como que abrir más los sentidos para poder percibir y sentir, ¿no? Y eso también está ahí, ujú. y aunque no lo vemos, pero no estamos acostumbrados porque entre tanto estímulo que nos rodea, pues es difícil que esa percepción se desarrolle, ¿no? Pero claro, Claro, eso es una cosa de poquito a poco, de progresivamente, ir diluyendo como las barreras que nos impiden, ¿no? Sentir eso, claro. Tenemos que darnos tiempo claro. Ujú. y pararnos, escuchar qué dice el cuerpo. Nos sorprende, nos sorprende. Cuando somos Claro, conscientes y de verdad hacemos el esfuerzo, que al final no es esfuerzo, porque si te vas acostumbrando a hacer eso, y llevar el yoga a la vida diaria, entonces ya luego ya no te cuesta tanto. Y es sencillo, sencillo escucharte. ¿Qué eso es. sucede? Ahora en esta entrevista nos estamos escuchando la una a la otra, estamos compartiendo, pero estamos atentas. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo, verdad? Porque eso ya es innato. Claro. ¿Qué está sucediendo con nuestra espalda? ¿No? Con cómo estamos sentadas. Ujú. Pues sentimos eso, claramente. Sí. Es fascinante. Sí, sí, sí. Ahora justamente les comentaba que vengo de un retiro, vengo de dar un retiro en un pueblo en Villanueva de la Vera, muy cerquita de aquí de Madrid, bueno, 2 horas de Madrid. Ujú, Y entonces allí nos pasó algo muy curioso porque yo en los retiros intento pedirle a las personas que en alguna de las comidas hagamos un espacio de silencio. Y ujú, entonces, bueno, la gente le encanta hablar, compartir y tú sabes, ¿no? Conversar y no quería como ponérselas en todas las comidas porque dije, bueno, a mucha gente no había hecho casi nada de yoga, entonces, pues no vamos a introducir estas cosas poquito a poco. Y entonces en una de las comidas les lo hice. Les dije, bueno, ya les voy a tocar una campanita, a partir de este momento vamos a estar en silencio. Y entonces toqué el tenedor con el vaso, plin, 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 y empezamos el espacio de silencio, pero en la cocina pasó algo que se retrasaron con el segundo plato. Habíamos ya terminado la ensalada, que era el primer plato, y venía el otro plato.
Y pasó algo que se retrasaron. Y aquel silencio y todo el mundo se miraba. ¿Y ahora qué va a pasar? Y la gente con ganas de hablar porque decían que, qué pasó, que entonces algunos comían el pan, ya no había pan que comer y ahora qué hago. Entonces, luego, bueno, luego comentamos todo este proceso y fue, algunos pensaron que yo lo había hecho a propósito con el cocinero para que tardara más. Y yo les digo, no, no, la verdad es que estuvo muy bien que pasara, pero no, no fue esa mi intención, ¿no? Sino simplemente darnos cuenta. Vamos a darnos Sí, cuenta de qué estaba pasando con nosotros, por qué nos incomoda el silencio, por qué comíamos por comer, por hacer algo, por qué no podíamos simplemente sentarnos y respirar. Entonces, y esperar. Entonces yo les decía, les contaba ayer a otro grupo que no fue al retiro, sino les decía, qué importante y se nota la diferencia de cuando ya tú has integrado eso en tu práctica, como lo acabas de decir tú, ¿no? En el día a día, de esa observación, de cómo estoy sentada, cómo estoy respirando. Cuando vas integrando eso y pasa un acontecimiento como el que pasó en el retiro, se te hace más fácil. claro, Pero si no lo haces nunca, si nunca lo tienes integrado, sino que cuando vas a yoga, cuando vas a clase, que te pone la profesora a observarte, pero si no lo haces durante el día a día te cuesta más. Entonces mm, él decía, si lo practicáramos a diario, sería más fácil. Entonces, no es que no nos van a pasar cosas, sino que la cosa es que lo vamos a afrontar pues de una manera claro. diferente. Va a ser mucho más sencillo Ujú. vivir de esa manera, Eso es, más en el presente, más en la observación. eso Es es, continuamente vivir así, eso cambiar es. el chip un poco. Un poco Y bastante, ¿eh? Un poco bueno, sí, bastante. sí, lo que pasa es que sí, toma tiempo. Es verdad que no es fácil y que tienes que desaprender. Básicamente es desaprender los hábitos viejos y volver a instalar ese hábito de la observación, de la Claro. autoindagación Y nuevamente. eso más aquí en Occidente, porque Ujú. cuéntanos, tú que has estado en India viviendo Sí, 8 años, era realmente, ¿no? sí, Me dijiste ajá, ocho 8 años años, y medio, más o sí. menos, que allí es diferente, ¿no? O Sí, también hay muchas prisas que cuéntanos algo en este aspecto, las bueno, diferencias, estos sí, fenómenos de la integración y del internet y toda esta cosa llevan a veces cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, ¿no? Las cosas se pegan. En India ocurre una cosa que es querer copiar a Occidente, como que pareciera que en Occidente somos mejores. Entonces, hay muchas cosas que las quieren copiar y hay cosas que se han ido perdiendo. Pero también es verdad que la gente que se conserva más pura, por ejemplo, está todavía, ¿no? En esa observación. Yo recuerdo una vez que fui al médico. Teníamos una cita en el médico y estábamos en el hospital y entonces había una chica muy guapa con su sari, todas sus cosas que ellas usan. Y entonces ella estaba sentada también esperando en la misma sala que estaba yo por la misma doctora. Entonces me llamó la atención que ella estaba con una serenidad, con una ecuanimidad envidiable. O sea, yo estaba todo el rato, cruzaba la pierna, miraba, agarraba el teléfono, miraba no sé qué, estaba tal, volvía a cruzar la pierna, volvía a cambiar, me rascaba. Y de pronto, mirándola, yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Mira lo que tienes enfrente, Glassy, espabila. Entonces, esta chica de la nada me inspiró y ella estaba quieta, tranquila, serena en esa espera, se veía que estaba muy centrada y yo dije, jo, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Y ujú, entonces, para mí fue una lección, claro, en ese momento lo pude ver, ¿no? Lo pude ver claramente y doy gracias por ese día. Fue una cosa tan sencilla, pero lo vi así tan claro y dije, tengo que copiar esto, yo quiero esto en mi vida, yo quiero esa serenidad de ella en mí. ujú. Y entonces, pues así, ¿no? Comencé, pero en India es verdad que hay mucha gente así, pero también hay de todo, son 1.100 millones de habitantes, ahora mismo leí que han pasado ya a la China, ¿no? Por
por Habitantes, población, por ¿no? una Uf. persona, un Ujú. bebé, que ya superaron el índice de población y ahora es el país más poblado del mundo. Entonces hay de todo, pero lo bonito que a pesar de que tú veas una ciudad, un país tan caótico, hay algo en el fondo que lo sostiene, ¿no? Y yo digo, ¿qué es el yoga, ¿no? Digo, yo no sé, digo yo, ¿qué es eso? Los ancestros, los maestros que hubo allí. Hay algo que lo sostiene, porque para ser 1.100 millones de habitantes, en comparación a otros países, si comparas los índices de delincuencia, de robos, claro que suceden cosas como en todas partes, pero si lo comparas con su porcentaje de población, no es nada en comparación a lo que sucede en otros lugares. Ujú. Entonces, allí todavía hay gente, y por eso lo has visto tú en el tráfico de Delhi, hay una cosa que fluye, ¿no? Que no se entiende, es un caos que fluye a pesar de... Yo también estuve conduciendo, no en el centro de la vieja Delhi, pero sí en partes de Delhi, en Gurgaon, que era donde vivía. Y tú fluyes con el caos y con lo que está sucediendo alrededor, que es maravilloso. Entonces es algo que la gente, que todo el mundo que va a la India y viven, o sea, tiene la oportunidad de experimentar ese caos del tráfico y de todo, se da cuenta y lo dicen, todo el mundo lo dice. En otros países más caóticos hay caos de verdad, pero allí la gente no se insulta, que tú, que no sé cuánto, sino simplemente, bueno, habrá alguno, siempre hay gente, ¿no? Pero la gente conduce, se mira, sigue y así, o sea, no hay esa cosa que todavía nosotros los hispanos y los latinoamericanos y los europeos todavía no tenemos, ¿no? Esa cosa de mucha práctica interior, mucha riqueza también espiritual que se siente en la India, en donde tú te muevas, en donde tú vayas, a pesar Sí, de que realmente siempre se hay gente nota. que... Sí, sí. Sí, sí. Sí, Ujú, como tú dices, desde la cercanía, ¿no? Y qué bueno es aprender de todas las personas, no ujú, solo en la clase de yoga, volvemos al tema, ¿no? De la profesora, del profesor de yoga, a ver qué nos enseña hoy, ¿no? Sal a la calle a ver qué te puede enseñar un ujú, vecino, una persona desconocida, ¿no? En el ujú, hospital, fíjate, la actitud, ¿no? Y ujú. allí lo que sí se ve es algo que subyace, ¿no? Algo que es básico y es Claro, ese saber estar, ese, claro. sí, saber sostener emociones también, aunque luego sales a la calle, a todo el mundo deprisa y nadie para. Yo veía una actividad permanente allí, constante, Sí, pero sí, sí es verdad que tienen su orden, y nadie se altera realmente. Es como, sí, sí, voy a pasar por aquí, quítate de en medio que voy a pasar por aquí, pero sin acritud ni nada por el estilo. sí, Muy sí, sí, no hay curioso. esa, sí, no hay esa agresividad en general que hay aquí, que fácilmente nos encendemos con todo, ¿no? Ujú. Y, y yo recuerdo que en todo el tiempo que India, India o la amas o la odias, ¿no? Estás allí y lo que yo digo es la observación, es la que te va a dar ese entendimiento de que hay cosas que tú quizás no vas a poder entender nunca de un país tan diferente como es India. Pero en esa observación, como el maestro Thich Nhat Hanh, que me encanta, que siempre lo seguía sus enseñanzas, él decía, tienes que observar, y para mí vivir en India, ya había emigrado de mi país, ya tenía la experiencia de salir de un país que no es el tuyo y tienes que primero no intentar cambiarlo porque tú no estás allí para cambiar nada. Tú puedes entenderlo, pero desde la observación constante y desde el respeto. Y a partir de allí, con ese respeto y esa observación, tomas para ti lo que puedes aprender y lo que puedes aportar, lo aportas y ya Ujú. está. Y eso es como la familia. Siempre digo que vivir en otro lugar es como la familia. Hay gente que tú la tienes que aceptar y la tienes que amar, no la puedes cambiar.
y ya está, no pasa nada. Ellos son como son, cada uno con la cosa que tengan, pero simplemente los aceptas, los quieres, los respetas y tú decides quedarte o no allí y ya está. Claro, te tienes que adaptar. Y te adaptas. Ujú, Pero la observación, una de las cosas ujú, cuando yo me di cuenta de cuando vi a esta chica y que yo tenía que cultivar, ya yo estaba en eso, cultivando más esa observación, porque dije, esto es lo que me va a ayudar a entender un poco más y cómo moverme aquí, cómo manejarme. Y además es perfecto para yo ir, ¿no? En esta autoindagación. Entonces me di ujú. cuenta que la observación era fundamental, siempre. Esa Claro, observación intentando hacerlo desde ese punto neutro, observando constantemente y de allí, pues como bien dices tú, aprendiendo de todos. Desde el mm, Señor que tú veías que, no le, que en teoría para los ojos de un occidental era una persona muy pobre, no tenía absolutamente nada y sin embargo me ofrecía un vaso de agua, me ofrecía con tanta amabilidad un, un té, un chai, porque era lo único que tenía, ujú. o una sonrisa enorme. Entonces uno dice, jo, o sea, es de esta simpleza y de esta gente tengo todavía mucho que aprender y nosotros todavía con ese egoísmo, ¿no? De no querer dar lo que tenemos. Desde Entonces, luego. claro, esa Ujú. observación constante y perenne, siempre, siempre ahí, me enseñó mucho, mucho, mucho. Bueno, hay que entender la historia de la India Mm, y digamos que esta forma de estar, esta humildad característica de ellos, sí, ¿no? Le viene de todo el proceso que pasaron hasta que se conquistó su sí, independencia, ¿no? sí, Porque, bueno, recordando un poco la película que todos conocemos de Gandhi, sí, que yo recomiendo volverla a ver porque sí. es fascinante y entiendes muchas cosas, con qué humildad siguieron los habitantes a Gandhi, que Ujú, permitieron que les apalearan por esta idea, por evitar que los desde dominaran luego. de esa manera, ¿no? Ujú, Y entonces yo creo que subyace esa humildad, esa forma de estar, pero con todos los acontecimientos que les puedan suceder ahora, pues ujú. saben cómo gestionar sus emociones, todo lo que ocurra a su alrededor, pero incluso le dan la mínima importancia a lo que nosotros nos llevamos las manos a la cabeza. Por ejemplo, yo me quedé admirada en plena carretera, que era lo que llamamos aquí una autovía, más o menos, que se cruzaran las vacas por ahí tranquilamente. Hay que pararse y dejar que las vacas pasen, ¿no? Cosas Eso así, es. ya digo, Sí, aquí nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¡wow, por Dios, qué peligro, qué tal, qué no sé qué! No, no, bueno, vamos, hay un respeto por las vacas. sí, sí, sí. En realidad, eso y además que el vivir estas contextos, estas cosas tan duras, tan complicadas, de alguna manera te entrena, ¿no? Claro, Entrena tu claro. mente, entrena tu reacción y entonces, pues empiezas a aprender cuando has vivido en un país con todo cómodo, todo bien resuelto y no tienes este tipo de caos, este tipo de cosas que suceden, entonces, claro, no, cada uno a su nivel, a lo que le suceda, de acuerdo al grado de complejidad, pues por supuesto que si no tienes una herramienta o algo que te sostenga, te vas a llevar las manos a la cabeza y Mm. te vas a ahogar o te va a afectar, porque a lo mejor te asombras, pero si tienes herramientas como manejar esas emociones, como decías, te, te, te sostiene, ¿no? India es un país con mucha religiosidad, con mucha espiritualidad, y siempre digo que uno tiene como ser humano tener algo que te sujete, que te sustente, y a ellos les sustenta eso, ¿no? Yo siento que es lo que les sujeta y es lo que hace que que este país vaya por donde va, ¿no? Porque recuerdo alguna vez una mujer de aquí de España me decía, pero ¿de qué les ha servido todo esto, ¿no? Toda esta espiritualidad y toda esta cosa. Y yo le digo, precisamente, para estar como están
para ser 1.100 millones de habitantes. Si no estuvieran eso, estarían matándose como en otros países. Entonces, precisamente por eso es que les ha servido. Es, bueno, esa es, vamos, mi humilde opinión, lo que yo siento al haber estado allí. O sea, si no fuese eso, porque hay muchos países en conflicto y muchas cosas que lo vemos, vamos, hoy en día. Y Mm, ellos han sido invadidos por todo el mundo, han sido invadidos, han tenido, vamos, pero ellos nunca han invadido a nadie, hasta donde yo sé, ellos no invaden, no mm. hacen guerras, no propician, no promueven, sino que siempre están constantemente recibiendo invasiones por todas sus riquezas, además materiales que tienen, ¿no? Todo, pero bueno, esa Mm. es parte Pero de lo incluso hablamos de guerras, pero y de las eso. carencias, porque, por ejemplo, en la fundación donde tú trabajaste, Ujú. mm, yo he tenido la oportunidad de conocer, gracias a ti, al sacerdote con el que trabajaste y es admirable con qué tesón, con qué humildad, eh, con qué amor también dedican a la sociedad, no solo a los muchachos, que allí también pude conocer, sino a otro gremio de personas, ancianos, enfermos. Simplemente son personas dedicadas al servicio. Y eso es Ujú. algo que también se ve en India. Hay mucha necesidad de servicio y ellos se ponen al servicio. Esto es muy Sí, bonito y muy característico de India, por lo que conocemos desde fuera. Pero allí, una vez que vamos, lo vemos también, lo vemos. Y con qué sencillez te reciben, ofreciéndote lo que tienen. Vamos, a mí me encantó la visita, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Me sí, encantó la sí, experiencia. esa es la India, como dice Ramiro Calle, que tiene un libro, La India que amo. Ujú. Esa es la India que amo y la India que yo siempre está aquí en mi corazón y que por eso es como mi otro país ya. Es como, de hecho, allí nació mi hijo, entonces India me dio muchas cosas y parte de India es este espacio en el que estamos también. Entonces, pues bueno, esa es la parte bonita de la India que hay que tener los ojos y el corazón para apreciarlo, porque si no, no se ve. Claro que No todo el sí. mundo puede verlo y reconocer eso. Ujú. Ujú. Sí. Y bueno, Bueno, por Gauri, eso, y hoy en día, ¿cómo es tu experiencia en el centro con los sí. alumnos? Bueno, nosotros, producto de todo ese trabajo de mi marido que confió en este proyecto, en esta idea mía de montar un espacio de yoga aquí en Madrid, em, pues decidimos abrirlo en plena pandemia. Ujú. Con lo cual estuvo un poco complicada la cosa porque justo cuando adquirimos el espacio, cuando firmamos por el espacio, a los 5 días ya estábamos complicados con la pandemia. Y, y entonces un año tardamos en abrir y abrimos. Abrimos después de un año con mucho esfuerzo porque por supuesto la pandemia trajo muchas cosas y entre ellas la escasez de dinero. Ujú. Entonces, bueno, pero bueno, abrimos en un lugar que no había casi nadie o había muy poca gente que había hecho yoga y estamos en un lugar que es Villaverde, en Madrid, donde sembrando la semilla del yoga. Yo tengo muy claro lo que mi maestra me dijo cuando me entregó la certificación y me dijo eso, como que por favor lleva el mensaje, el verdadero mensaje del yoga allá donde quiera que estés. Y entonces, como que me lo tomé muy en serio. Entonces, pues cuando abrimos este espacio, quise abrirlo en un lugar donde yo sabía que había necesidad, donde no había mucho yoga, ya en el centro de Madrid hay muchas escuelas, probablemente a nivel económico me iba a significar un mejor progreso, más rápido, una mayor recuperación de la inversión.
pero quería estar en un lugar donde no había, porque siempre yo en el sur de Madrid, donde yo me he desenvuelto a dar clases, lo veo, lo he percibido cuando trabajaba para los demás. Ujú, Entonces abrimos aquí y la verdad ha sido un acierto porque la zona, la gente me ha recibido con muchísimo cariño y la mayoría de los que están aquí son personas que nunca habían hecho absolutamente nada, no sabían lo que era el yoga, tenían una idea, pero no sabían qué era exactamente o habían hecho algo de pilates y poco más. Y bueno, la verdad es que nos va bien. am, Después que ya hemos superado lo del el aforo limitado y todas estas cosas. ujú. Y mucho cariño. La gente, tenemos gente que ya tiene 2 años con nosotros desde que abrimos hasta ahora y bueno, ahí vamos. Ya hemos hecho actividades, talleres, retiros. Nuestro maestro Gustavo ha venido aquí, y bueno, tú lo sabes porque has venido también. Entonces, la gente poco a poco ha ido entrando como en eso, ¿no? Yo doy charlas una vez al mes o cada 2 meses a los alumnos nuevos, unas charlas gratuitas de introducción al yoga, porque yo Ujú. le digo, para nosotros es muy importante que entendáis lo que es, en lo que estáis metiendo, en dónde Claro. estás ahora y qué es lo que realmente estás haciendo, ¿no? Entonces la gente en las charlas, pues yo procuro explicar un poco la historia del yoga, por qué cantamos el OM, por qué las posturas se llaman así, o sea, ese tipo de preguntas que normalmente uno se hace y que nadie se las explica, pues yo las explico en esta charla e intento que la gente se integre y entienda y se vayan así como que, ah, wow, ahora sí entiendo lo que estoy haciendo o por qué lo hago, ¿sabes? Ah, el Entonces, yoga era esto, es algo sí, más. eso Claro, es, claro. eso es, eso Sí, es. sí, 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 Entonces, sí. bueno, estamos en ello, sembrando esa semillita y yo creo que vamos bien, que lo estamos haciendo bien. Cuando vino nuestro maestro Gustavo, tuvo muy buena recepción y la gente estaba muy contenta, con lo cual creo que vamos por buen camino. Qué bien, cuánto me alegro, Gracias, Gauri. Me alegro muchísimo. muchas gracias. Y me alegro mucho de que podamos compartir, de que seas compañera y que sigamos creciendo las dos en este camino, Claro, que claro que sí. compartamos más cosas juntas. Yo Claro. encantada, encantada. Y bueno, te Para mí es muy agradezco importante esto. muchísimo este ratito. Gracias. Sí, para mí es muy importante esto, lo de la sanga y el que estemos así en contacto, porque cuando llegué aquí a Madrid era poca la gente a la que conocía, entonces sentirme así como parte de esta comunidad, me siento como acogida, ya no estoy como que mirando alrededor y sola, ¿no? Me siento acompañada y acogida y eso me encanta, la verdad es que ha sido maravilloso conocerte a ti y a todas las demás compañeros y tener que unos están más lejos, otros más cerca, pero bueno, eso es la parte bonita que yo intento crear aquí también, ¿no? Una pequeña sanga para que la gente vaya sintiéndose en esa compañía, de que no están solos, esas preguntas que uno se hace y esa búsqueda, ¿no? Interior de que hay algo por aquí más y que te sientas que estamos todos así, ¿no? En ese mismo camino, aprendiendo. Ujú. Claro que sí. Ya sabes que estás invitadísima a venir Muchas aquí a gracias. conocer mi sala. Gracias, preciosa, me encanta tu altar allí. Sí, mira, yo puse a los maestros, a ver si se ve por aquí. Sí, sí lo Puse veo, por perfecto, aquí, sí, por aquí. perfecto. Y, Muy bien, y estoy muy a gusto cuando subo aquí, estoy ya, en mi ambiente y bueno, pues los alumnos también se encuentran bastante bien aquí. qué bueno. Es importante crear un espacio agradable que invite, Claro, ¿no? Que sea inspirador además, ¿no? claro, Y bueno, yo creo que eso también procuramos hacerlo nosotras. Y yo creo que a veces lo he pensado, a veces lo hemos hablado también, de que tenemos muchas cositas en común, con este sí, signo del zodiaco también. Nos dedicamos mucho a cuidar nuestra pequeña sanga de aquí, de nuestra propia sala, con mucho afecto, con afecto también a la práctica, a la ujú, filosofía, a nuestra entrega, ujú, porque es nuestra forma de vivir también. Se ha convertido en una forma de vivir. eso es, Entonces, es fácil.
digamos, dar ejemplo, ¿no? Claro. Aunque con nuestras limitaciones también, por supuesto, nuestros defectos, pero procuramos vivir en consecuencia, ¿no? A lo que enseñamos. Lo que enseñamos, transmitimos mejor, ¿no? Transmitimos Ujú, las enseñanzas aprendidas y ujú. aprendemos la una de la otra y de nuestro maestro y de otros compañeros y es muy bonito el compartir. Así es, así es. Así que, Nosotros en este espacio intentamos transmitir eso y constantemente estoy hablándoles, ¿no? De las enseñanzas de Gustavo, de la sanga, de las experiencias, porque de esa manera a veces la gente como estamos de este lado, nos creen que somos como perfectos, que no tenemos derecho a, mm, no sé, a tener un poco de estrés en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerdo una vez, y se lo conté a Gustavo, o lo conté en alguna oportunidad por ahí, en alguna de nuestras reuniones, que a mí se me había olvidado, iba a dar clases, no tenía este espacio todavía, iba a dar clases en un gimnasio donde yo daba clases, pero los horarios eran muy justos de un sitio a otro, entonces salía corriendo y tal. Y en una de esas se me olvidó no sé qué cosa en el coche y bajo corriendo a buscarlo y voy corriendo otra vez a la sala. Y en ese correr me vi a alguno de los alumnos del sitio este del gimnasio y me dice, ah, pero tú corres. Te veo correr. Y yo le digo, bueno, sí, a veces vuelo, pero no me he traído la escoba hoy. O sea, qué bueno. se me salió. A veces vuelo, me acordé de la película de Harry Potter y dije a veces, pero es que yo, claro, o sea, ¿sabes? Y entonces los alumnos esperan que uno como que está aquí, ¿no? Uno tiene una personalidad también, o sea, tú la tuya, yo la mía, aunque tenemos muchas cosas en común, pero aunque tú te pongas a enseñar aquí, siempre va a estar, la enseñanza que tú sigues, pero también está tu personalidad, está Claro, exacto, tu propia exacto. experiencia, lo que tú has Sí, 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 sí. aprendido, lo que tú intentas transmitir y cómo tú estás en ese momento. Mm. Entonces, yo le digo, la diferencia está en que yo me doy cuenta, intento no quedarme en una situación como tal más tiempo y pero yo estoy aprendiendo constantemente. Yo nunca digo porque soy profesora, soy la leche, yo soy estudiante igualito, solo que, bueno, que he acumulado un poquito más de experiencia quizás que algunos, pero nada más. Mm. Entonces, a veces me pasa porque transmito, doy clases presenciales online, entonces que si se cae el internet, entonces tengo que correr a la recepción, busco la otra, vuelvo a conectar y vuelvo otra vez, entonces están los alumnos aquí presenciales. Ah, pero primera vez que te veo con estrés Con y yo, estrés. o sea, tengo que resolver. Yo no voy a ir ay, ¿será que se cayó el internet? Voy a cantar el on para que se resuelva. No, yo tengo que ir a actuar, resolver y hacer lo que tengo que hacer. Pero Claro, una vez claro. que lo resuelvo, ya vuelvo otra vez a mi centro, volver al centro, que lo decía mucho Gustavo y yo incluso lo he comentado de antes también. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno tiene la práctica como integrada en uno, de que uno va, se sale a la periferia a solucionar a lo que tenga, pero luego vuelves al centro. Sabe volver, exacto. Exacto, uno ya tiene como herramientas para volver al Ujú. centro. Y siempre uso Digamos esa, que, claro, que hay veces que la vida te pide prisa. Bueno, pues te claro, espabilas, terminas rápido, lo que sea, pero luego claro, vuelves a tu centro. claro, claro. Sí. No te quedas en la prisa. Y en la tensión, y si eso te produjo tensión, pues entonces ya yo sé que hay posturas de yoga que me van a ayudar a gestionar eso, a darme cuenta y quizás no lo solucione así como quisiera, Mm. porque no soy maga, pero lo haré, soy humana, soy natural. Yo le digo a la gente, acuérdate que somos seres naturales, no somos Claro, hechos de carne, o sea, somos hechos de carne, de hueso y de todo. Y si a un árbol, ¿cuánto tiempo nos tomó nacer? 9, 8 meses, 7 meses en algunos casos. Entonces, que a veces quitar un dolor de cabeza o lo que sea no se va a solucionar así, pero eres consciente y afrontas tu dolor de cabeza y lo vives y ya está, y a lo mejor se va después, en 3 días o el mismo día. Pero es que se nos olvida eso, queremos constantemente esa inmediatez, esa rapidez
y eso, y lo que decía, pues que se nos idolatra o se nos pone ahí como nos ponemos. Y también es que es verdad que hay profesores que quieren aparentar ser perfectos, o que son, yo qué sé, que están flotando siempre. Entonces eso ha hecho que algunas personas se hagan como una idea errónea de lo que somos nosotros, como simples seres humanos. Claro, y en cualquier caso, la vida también nos tiene que poner a prueba Exacto. para seguir, bueno, para chequear un poco cómo estamos. Oye, ¿estás Ujú. haciendo los deberes? ¿De verdad Eso estás en es, tu centro? Vamos a ver. Y te eso es, plantea cualquier ujú, historia y ahí tienes tú que gestionar tu emoción. Es tal así. cual, tal Sí, cual. sí, sí. Eso es. Como lo que nos Bueno, pasó en India, que nos enfermé o que exactamente. me enfermé y tú también te enfermaste un poquito Sí. y así. Entonces, a ver, ¿dónde está tu práctica? ¿Qué es lo que tú has hecho? Y lo Entonces, del tren, Gauri, lo y del lo del tren, la tren, lo que nos experiencia. pasó en el tren, Eso horas y horas y horas esperando el tren. Y allí, bueno, los indios tumbados en el suelo, por la estación, con los niños, con las maletas, con todo, con comida, da igual, como si fuera un picnic. Y nosotros también, claro. claro, y el hecho de cómo cambió todo cuando cantamos, cuando Ah, conectamos con el también. corazón. Sí, 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 sí. Entonces, cómo cambió el ambiente, cómo nos cambió a nosotros, sobre todo, y cómo cuando nos cambió, cuando nos subimos al tren, éramos diferentes. Mm, Entonces, esa anécdota se la cuento yo también a los alumnos. Entonces, mm. ¿qué hizo la diferencia? La estación era la misma, el Igual. caos era el mismo, todo era Mm. exactamente lo mismo. Entonces, lo que cambió fue nosotros, cómo vivimos Nosotros ese sí. momento. Decidimos adaptarnos y decidimos cantar y decidimos soltar la vergüenza y cantar allí y sentir lo que había que sentir. Lástima que no nos dejaron. Sí, no nos dejaron Nos más tiempo, dejaron pero mucho bueno, rato, pero bueno. ese ratito fue intenso y fue bonito y fue más, para mí fue mágico. Yo me subí al tren así como que, wow. O sea, a mí me empujaron, pero yo subí así como que, bueno, Sí, venga. sí, sí, sí. Qué bonito fue. Sí, sí, sí. Mm, Sí, fue maravilloso. increíble. Bueno, Gauri, muchísimas Bueno, gracias. ya está. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Bueno, yo mi idea es intentar compartir otro ratito con alguna otra de las compañeras. Claro, maravilloso, genial. Así que bueno, a ver si podemos coordinar los horarios Ujú, claro que y sí, seguir aprendiendo unas de las otras. claro que sí. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gauri. Gracias a ti. A ti.